sabiduría, de ciencia, inteligencia, ¿verdad? Para que pueda difundir esa palabra a nosotros y a todos los que vamos a tener la oportunidad de escuchar después la palabra. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, doña Yemi. Bueno, bienvenidos, perdón, y buenas tardes. Hoy va a presidir la prédica Laura. Entonces, Laura, yo le doy la palabra y pongo acá el micrófono entonces y la cámara la apago. Que Dios la bendiga. Amén. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Mauricio, es primero la oración, ¿verdad? Sí, señora. Primero la oración, presentamos después la alabanza. Juan Carlos después predica y la oración final para que Laura cierre con la oración. Bueno, gracias Padre Celestial. Queremos agradecer, Señor, por este día tan maravilloso, este día tan hermoso, Señor, que después de muchos días, Señor, nos regalas un poco de sol, Señor. Agradezco, Padre Celestial, porque hoy, Señor, has permitido que estemos acá, Señor, reunidos por medio, Señor, de esta tecnología y demás, Señor, que tal vez no es igual, pero sabemos, Señor, que todos estamos contigo, que tú estás con nosotros. En cada hogar, Señor, de todas estas personas, Señor, atrae a cada una de esas personas, Padre Celestial, tu paz, tu confianza, tu enseñanza, Señor, que todo lo que hoy, Padre del cielo, se vaya a enseñar, Padre, se vaya a decir con tu palabra, Señor, caiga en esos corazones, que no solamente caiga, Señor, sino que todos nosotros como hijos tuyos, Señor, demos fruto, Padre Celestial, que tú nos veas a nosotros, Señor, con ojos y que nos veas como agradados, Señor, agradados por tus ojos, que estemos, Señor, en un mismo ser, en un mismo sentir, confiados en todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Que veamos, Señor, tu luz en medio de un tiempo, Señor, de oscuridad y de malas noticias siempre, Señor, pero que te veamos a ti, Padre Santo, esa luz que nos ilumina el camino por el cual debemos de guiarnos, Señor, de continuar en camino, Padre Santo. Señor, hoy también, Padre Celestial, quiero poner en tus manos a la persona, Señor, que va a predicar, que va a enseñarnos, Señor, para que tú le des sabiduría, para que tú le des paz, le des confianza, seguridad en tu palabra, Señor, que deposite todo el conocimiento en ti y que podamos ser, Señor, una vez más, estar, Señor, una vez más agradecidos, iluminados, Señor, por ti. Quiero también, Señor, en el nombre de Jesús, pedirte por todas las personas que estamos incorporadas, Señor, en esta congregación que pertenece, Señor, en Abba Padre, por los que estamos, Señor, en estos momentos reunidos y por los que no, Señor, para que les toques el corazón, para que les toques la mente y tengamos, Señor, el anhelo de buscarte todos los días en estas reuniones, Señor, pero no solo en esto, sino también en intimidad contigo, en oración, en palabras, Señor, para que estemos todos los días aún más, Señor, protegidos por ti, aún más preparados, Padre Celestial, para lo que tú traes a nuestras vidas y lo que tengas para nosotros, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos con la alabanza. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mi
vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yeshua, Yeshua.
mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Yeah. Gloria a Dios por la alabanza. Ahí queda en el link del grupo para que cada uno la escuche y la pueda cantar en la casa. Y Juan Carlos, ahora sí, le doy la palabra para la prédica. Perfecto. Gracias, Mauricio. Amén. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me dicen me dicen más bien si no la pueden ver. Y deberían estar viendo una presentación que hice para que sea un poquito más sencillo llevarlo. Entonces, iniciamos. Señor, Padre, Rey Todopoderoso, gracias por esta tarde. Gracias porque a pesar de situaciones difíciles que están pasando en todo nuestro alrededor, aún así podemos reunirnos a escudriñar y estudiar tu palabra, Señor, que es alimento para nuestro espíritu, fortaleza para crecer nuestra fe en ti, Señor. Por favor, que toda esta enseñanza que vamos a compartir sea tuya, Señor. Soy un vaso de barro vacío que tú has forjado, que seas tú el que habla, el que comparte, que sea de provecho para todos tus hermanos, Señor, y que nos ayude a crecer un poquito más en nuestro camino de santificación hacia ti. Entonces, con eso, el tema que quería compartirles hoy es el ejercicio de los frutos del Espíritu. Y quería también compartirles un poquito qué quiero hablar de ese tema. Entonces, primero, compartirles dos comparaciones que salen mucho en la Biblia acerca de lo que significan los ríos de agua viva y el agua o los árboles, porque eso es la base para poder leer y entender bien los demás versículos, que nos van a hablar acerca de las características de los frutos espirituales, qué necesitamos tener y hacer para poder llevar esos frutos, y también hablar de dos tipos de frutos que no son buenos, que son los infructuosos y los pecaminosos, y qué pasa cuando empezamos a dar o llevar de esos frutos. Y por último, recalcar el llamado que nos hace Dios a través de toda su palabra sobre esos frutos espirituales. Entonces, eso es lo que vamos a compartir hoy. Entonces, para iniciar con esas bases comparativas, hablemos un poquito de los árboles y de unos versículos que hacen referencia. Entonces, en la Biblia, cuando se habla de un árbol, usualmente se está haciendo una referencia a una comparación a una persona y la forma en la que esta persona maneja su vida. Entonces, se podría decir que Dios es como un jardinero y nosotros los árboles que Él está plantando, a los cuales cuida, a los cuales cultiva, pero también poda o arranca si no dan el fruto que Él está buscando. Uno de estos versículos es Marcos 8, del 23 al 24. En ese versículo, Jesús sana a un ciego en Betsadia y dice así: entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, aquí es una comparación directa. Cuando hay parábolas o enseñanzas que hablan de árboles, realmente está hablando de personas. Y otro versículo que respalda esto es Daniel 4, del 20 al 22. En este versículo, Daniel fue llamado para interpretar uno de los sueños del rey Nabucodonosor, porque él no sabía qué estaba sucediendo en ese sueño. En el sueño, el rey ve un árbol y dice así la interpretación de Daniel: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra,
cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Entonces aquí es un sueño que Daniel interpreta donde dice la visión del árbol era usted, rey Nabucodonosor. Entonces otro versículo que nos compara y nos dice que cuando hacemos un estudio y escuchamos hablar de árboles, estamos hablando de, o Dios está hablando de personas. ¿Ok? El otro ahora es agua o los ríos de agua viva. ¿Okay? Entonces, usualmente en la Biblia cuando se está hablando de estos es una relación directa, una comparación directa con el Espíritu Santo y la relación y cercanía que tengamos nosotros con Él. ¿Okay? Algunos versículos que ejemplifican esto es Juan, del 38 al 39, que en este mismo es Jesús el que está hablando, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, si recibimos el Espíritu y habita en nosotros, tenemos ríos de agua viva en nuestro interior. Es una directa relación de comparación que estamos hablando del Espíritu Santo. Y el otro versículo que también respalda esto, 2 de Pedro 2, 17 y 18, que este nos habla acerca de los falsos profetas y nos dice que una forma de identificarlos es que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablan palabras infladas y vanas y seducen con consuficiencia de la carne. Entonces, si no tiene la fuente de agua, no tiene el espíritu, entonces sabemos que es un falso profeta. Hay más versículos, pero estos dos eran para ejemplificar eso y para que entonces tengamos claro que como avanza la enseñanza, cuando leemos un versículo que diga árbol, está hablando de la persona y cómo debe comportarse la persona, y cuando habla de agua o de ríos, está hablando del Espíritu Santo y nuestra cercanía y comunión con Él. Okay, entonces esta es la base para el estudio. Entonces, iniciamos con el primer tema, que es las características de los frutos del Espíritu. La primera característica es que son producidos en todos los periodos de la vida. Y esto está en Salmos 92, 13, 14, que dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces este versículo es súper bonito por dos cosas. Uno, porque nos motiva a que si aún sentimos que no tenemos frutos del Espíritu, no los estamos dando de la mejor manera, no importa la edad que tengamos, podemos crecer y darlos. Ahora, no se está poniendo una condición interesante. Y la condición es que tenemos que estar plantados en la casa de Jehová. Eso me llamó mucho la atención porque cuando hablamos de casa, hablamos de un refugio, usualmente donde se comparte con la familia. Entonces, si la casa es de Jehová, la familia directa es Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, eso significa que tenemos que estar cercanos al Espíritu Santo, cercanos a Jesucristo, cercanos a Dios, en su palabra, en su enseñanza, para poder estar en su morada. ¿Okay? Entonces, este es un versículo que nos motiva, porque en cualquier parte de la vida podemos aprender a dar fruto, pero nos pone una condición de que tenemos que estar en la casa de Jehová. ¿Okay? La segunda característica súper interesante es que son perpetuos en el tiempo. Y este para mí es una característica para identificarlos, pero también una descripción de cómo tenemos que revisar nosotros si estamos teniendo fruto bueno. Y dice en Ezequiel 47:12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecían toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán porque sus aguas salen del santuario, y su fruto se va para comer, y su hoja para medicina. Entonces aquí me llamó la atención dos cosas para recalcar. Uno es que cuando habla de que sus hojas nunca caerán, viendo la traducción Strong, no es que el árbol no va a envejecer, sino que el árbol es constante. Esto significa que no se desvía, que no actúa indebidamente, que no deshonra, que no cae en desgracia. Entonces
Una forma de saber si el fruto es correcto es que es constante, y eso es lo que debemos buscar para identificar un fruto bueno y lo que deberíamos evaluar si estamos haciendo nosotros. Y lo otro es que los frutos serán para comer y su hoja para medicina. Entonces, si el árbol es una persona y los frutos es aquello que la persona puede compartir, que nosotros compartimos con los demás, esta es una forma también de evaluar qué pasa cuando yo estoy interactuando con los demás. ¿Realmente soy medicina para ellos? ¿Soy apoyo para ellos? ¿O más bien cada vez que llego hay contienda? Ese es súper, súper valioso para evaluar si realmente estamos en camino de dar buen fruto o no. Y recordar que son constantes en su actuar. Un fruto bueno no es bueno un día y bueno otro malo, es constante en su actuar. Otra característica súper interesante es que solo crecen en tierra buena. Este es un solo versículo, pero me llevó a pensar muchas cosas. Dice en Mateo 13:8, esta es la parábola del fruto, de la semilla, perdón, que cae en diferentes lugares. Dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Entonces, súper claro en que si estamos en una tierra mala, lógicamente nuestra semilla no se va a transformar en un árbol y dar fruto. Y la tierra buena va a permitir eso. Lo que me ponía a pensar es que hay detalles donde sí podemos alejarnos de la tierra mala y ir a tierra buena. Por ejemplo, podemos alejarnos de tentaciones mundanas hacia la carne. Si hay amistades incorrectas, podemos tratar de alejarnos de esas amistades. Pero ¿qué pasa cuando no podemos movernos de la tierra en la que caímos? Por ejemplo, es un familiar el que realmente me está empujando a una mala tierra. ¿Qué hacer en esa situación? Bueno, el versículo es claro en decir que se ocupa buena tierra para que dé fruto. Eso significa que si mi buena tierra no es donde yo estoy ni en mi cercanía, tengo que buscarla, ya sea en una congregación con buena doctrina, en alguna consejería, en algún estudio, para lograr yo dar ese fruto, regresar a mi tierra original que no era buena y mediante la oración empezar a tratar de cambiarla mediante ese fruto que doy. Entonces, esta es otra característica necesaria que tenemos que siempre estarnos revisando. Estoy en buena tierra. ¿Será eso lo que evita que pueda dar un fruto bueno? Y lo otro, otra característica es que son varios frutos espirituales, son variados. En Gálatas nos da una lista de 9 que dice así, Gálatas 5, de 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este versículo hay dos detalles súper interesantes. El primero es que si leemos los 9 frutos variados, son frutos que yo no puedo saber si estoy dando, si estoy solo. Es decir, no me puedo autodar el fruto. Si siempre puedo tener amor propio, no puedo ser bondadoso y paciente si no estoy llevando eso o comparándolo con alguien más. No puedo saber si tengo templanza si no estoy en una situación que requiera templanza. No sé si soy bondadoso si no estoy en una situación donde pueda ejercer esa bondad. Entonces eso dice que los frutos son hechos para compartir, que los frutos no son para autoconsumo, por decirlo así. Entonces eso es una característica súper importante de los frutos, son para compartir. Y el segundo es que en la última frase dice, contra tales cosas no hay ley. Y revisándolo en la traducción Strong, es la G3550, es una frase que dice que se utiliza mucho para decir que no hay intercambio sobre las cosas. ¿Qué significa? Que yo no debo esperar nada por el fruto que estoy dando. No debo esperar a que me amen para amar. No debo esperar a que sean buenos conmigo para ser bondadoso. No debo esperar a que sean pacientes conmigo para yo ser paciente. Entonces, súper importante en los frutos y sus características son para compartir
y no tengo que esperar nada a cambio por esos frutos que comparto y doy. Entonces esa es otra de sus características. Dos más súper interesantes. Una es que son puros y sin defecto. Y hay dos versículos para esto. Primero es Efesios 5:9 y Filipenses, que dicen así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto me ponía a pensar de que si el fruto es puro y sin defecto, eso significa que yo no puedo condicionar el fruto que doy. Es decir, no puedo ser bondadoso a medias, una persona, otra no. No puedo amar a medias, uno sí, uno no. Si el fruto es puro y no tiene defecto, es constante y es el mismo. Entonces, si mi árbol, si mi interior es un árbol saludable que está plantado en un río de agua viva, en la morada de Jehová, el fruto que se da es constante y puro para con todos. Y otra de sus características, que más que una característica es como una guía para cómo poder empezar a dar ese fruto, es en Santiago 13:17, que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿qué dice esto? Que antes de poder llegar al fruto hay que buscar sabiduría celestial. Entonces, ¿cómo hago para poder yo empezar a dar ese fruto, a cultivar esos frutos? Trabajar primero en la sabiduría espiritual. ¿Cómo se trabaja la sabiduría espiritual? Leyendo, escudriñando la palabra, compartiéndola, estudiándola, diligente y continuamente. Entonces, más que una característica, es también una guía de cómo llegar a ese fruto. Ahora, ya que vimos las características, hablemos un poquito de qué se necesita para poder llevar frutos espirituales. Entonces, el primero es que hay que estar en contacto con el agua avivada, agua de vida. Como hablamos, el agua de vida es el Espíritu Santo. Y Salmos 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces este versículo nos dice dos cosas. Uno, para poder llevar frutos espirituales buenos, tengo que estar en una constante cercanía y comunión con el Espíritu Santo. Y si estoy ahí, estoy cerca de esa corriente, uno de esos frutos es que todo lo que toque y lo que inicie prosperará. Entonces, tanto una guía como una promesa de que va a pasar en mí con esos frutos si estoy cerca del Espíritu Santo. Lo otro es tener receptividad espiritual y estar activo en la palabra. Y la parte clave para mí fue activo. Entonces, en Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, que ya hablamos de que es difícil a veces buscar la buena tierra, pero hay que buscarla, es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y 30 por uno. Entonces, oye y entiende la palabra. Yo no puedo aspirar a entender la palabra si la estudio una vez a la semana. Tengo que ser constante y diligente y ejercitar ese entendimiento para poder llegar a entenderla bien, y eso va a hacer que tengamos esa receptividad espiritual para empezar a transformarnos y llevar fruto bueno. Y esa transformación se liga a otro versículo que dice: muerte de la vida vieja, en Juan 12:24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, si yo me enfoco en obtener esa sabiduría espiritual, escudriñando la palabra, y empiezo a transformarme, eso va a llevar a que pueda tener esa muerte de la vieja vida. Cuando se dice que un grano muere, es porque cuando el grano echa raíz y se transforma ya en un árbol o una planta, el grano en sí deja de existir.
Entonces, mi vida vieja tiene que realmente dejar de existir para yo poder empezar a dar fruto. Si yo siento que estoy desviándome cada rato y volviendo a mi vida vieja, todavía soy una semilla posiblemente. Realmente no he nacido y empezado a crecer como un árbol y que ya está buscando esa sabiduría espiritual. Entonces, importante esa necesidad para poder llevar fruto. Y la otra es ser obediente y diligente o ser podado. Y estas dos cosas importantes, que está en Juan 15, 1, 2. Entonces, leámoslo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Entonces, eso fue lo que dijimos cuando al principio hablamos de que un jardinero que quiere que sus frutos, sus árboles crezcan, va a tratar de nutrir, pero si realmente la planta no está dando fruto, la va a podar. Entonces, si somos obedientes y diligentes, eso es lo que necesitamos para llevar fruto. Pero si a pesar de toda esa instrucción de la palabra no lo hacemos, nos van a podar en algún momento. Entonces, eso es importante. Ahora, cuando dijimos que nos pueden podar si no somos diligentes y permanecemos en Cristo, estos son algunos de esos versículos. Entonces está en Juan 15:5 y Hebreos 12:11. Entonces voy a leérselos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Perfecto. Si tenemos diligencia y permanecemos, ahí está la promesa. Ahora, también Hebreos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, a lo largo del camino, todo padre amoroso que ama a su hijo lo va a reprender para orientarlo al camino correcto. Pero desde la perspectiva del niño, en el momento del regaño, no tiene idea de qué está pasando. Y puede que no entienda por qué lo están regañando. Pero a un futuro va a poder en retrospectiva decir, ok, ya entiendo por qué mi padre me hizo eso. Cuando estemos en el camino estrecho, y si estamos siguiendo a Dios y Él ve que nos desviamos, nos va a reprender. Pero debemos ser firmes y permanecer para no desviarnos, ni desmotivarnos, ni alejarnos por esa reprensión, porque hay que entender que busca un gozo a futuro. ¿Okay? Eso es súper importante. Y en Romanos dice otra cosa súper interesante. 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ya la semilla nació, entonces en teoría ahora somos libertados y siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y subrayé la última parte, ¿por qué? Porque una de las formas de mantenernos firmes y no desviarnos ante la tentación o cualquier tipo de cosa que nos distraiga es tener claro que nuestro fin en esta vida es la santificación y la vida eterna, que es un proceso y una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces hay que ser constante y hay que aprender a tener esa condición para no quedarnos en la carrera. Y una forma es recordar el objetivo. O sea, no sé, tuve algún problema, trabajo, familiar, estudio, ok, va a ser difícil en ese momento, pero mi objetivo es la santificación en la vida eterna. Y no voy a desechar mis frutos porque en ese momento algo complejo sucedió. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero eso es lo que dice Romanos 6:22. Ok. Ahora, hablamos de las características, hablamos de qué se necesita para dar los frutos. Ahora hablemos de tipos de frutos que no le agradan a Dios. Uno de los primeros son los infructuosos. ¿Qué sucede con un fruto infructuoso? Lo primero, va a tener un juicio divino. Y está en Mateo 3:10. Y dice, y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto bueno es cortado y echado al fuego. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que Dios nos está diciendo que dar fruto no es opcional en la vida cristiana. Si estamos escudriñando la palabra, si aceptamos a Cristo y lo estamos siguiendo, tengo que dar fruto, si no la hacha está en la raíz.
Entonces, no es opcional. Y no dar fruto en ocasiones también es causante de juicio a dar un fruto infructuoso. ¿Ok? La siguiente es la mundanidad. Lógicamente, si no estoy siendo diligente, las tentaciones me van a jalar y voy a regresar, y esa semilla nunca nació fuerte ni creció fuerte. Y eso lo dice en Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ok? Entonces, mi estudio de la palabra, que está ayudándome a obtener esa sabiduría celestial, no dio fruto, no funcionó y me regresé. ¿Okay? Si no hay consistencia y si no me trato de mover de esos espinos, que es la tierra mala. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede pasar también? O sea, yo puedo decepcionar y tener una reprensión por parte de Dios, del amo, en este versículo, que es Lucas 13, 6 al 7, y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Ok, entonces, recapitulando lo que dijimos, la viña es una planta, es una persona que no está dando fruto. Ok, entonces en este caso va a ser cortada. Subrayé la última parte, que es una pregunta, porque revisándolo en la traducción Strong, que dice como catargeo, más o menos la palabra, esa pregunta lo que está diciendo es que es estática. Es decir, las traducciones es que es inútil, que no tiene movimiento, que es estática. Entonces, si nosotros somos un árbol que no está ejercitando los frutos, los dones, las cualidades que Dios le dio para su gran comisión, somos una viña estática que arrancaron por no dar fruto. Entonces, eso genera decepción y reprensión de Dios hacia nosotros. Y la otra es que termina en un rechazo final. O sea, si nos volvemos frutos infructuosos, vamos a tener un rechazo final, que está en Hebreos 6, 8, 9, que dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida y su fin ser quemada. Entonces, repitiendo nuevamente, no dar fruto no es opcional, dar frutos infructuosos no es del agrado de Dios, y la consecuencia de eso es ser quemado. ¿Ok? Ahora, también hay frutos pecaminosos, frutos malos. Y este está en Deuteronomio 32, que dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Este me llamó la atención porque cuando busqué qué significaban amargos y ponzoñosos, en la traducción Strong es mejodat, que es venenoso. Y lo que pasa usualmente en la naturaleza es que los frutos venenosos son muy bonitos, son rojos, tienen colores llamativos. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que van a dar frutos ponzoñosos, que se van a ver muy atractivos, pero si vamos a seguir o a tocar ese fruto, nos van a envenenar. ¿Okay? Entonces hay que estar alertas a ver frutos amargos que pueden existir. Y lo otro es un fruto natural, que es un fruto que puede confundir. ¿Qué es esto? En Isaías 5:2 dice: le habían cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaban que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ok, entonces en este versículo cultivaron y plantaron ese arbolito de uvas, pero dio uvas silvestres. Cuando estudiamos qué es una uva silvestre en la traducción Strong, son frutos o uvas que crecieron en el campo solos, que no estaba planeado que salieran ahí,
que no estuvieron con el agua adecuada, no tenían la tierra adecuada, no tenían el sol adecuado, pero dieron fruto. Eso es un fruto silvestre. Entonces, ¿qué puede pasar? Ok, en nuestro día a día, en nuestro andar, en nuestro camino, pueden haber personas que estén dando frutos, pero no porque es un fruto que se da de la sabiduría espiritual, es que es silvestre. Y lo que pasa es que eso puede confundir, porque uno dice, esa persona realmente es un ejemplo a seguir por los frutos que da, pero son frutos silvestres que están ahí por otra razón que no es la sabiduría espiritual. Entonces esos frutos también son pecaminosos y hay que discernirlos. El otro es el fruto egoísta, que está en Oseas 10:1, que dice, Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplica también los altares, conforme a las bondades de su tierra, aumentando sus ídolos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo cualidades, dones, frutos, y los mal uso para ídolos, que un ídolo en el contexto de la Biblia es alguna satisfacción personal, o sea, no es simplemente una estatua, sino que si para mí el ídolo es, no sé, el dinero, utilizo mis dones para eso, es un fruto egoísta, porque el fruto, como vimos al principio, fue hecho para compartir con los demás, no para autoconsumo. Entonces hay fruto egoísta y hay un fruto engañoso, que también está en Oseas 10:3-4, donde dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová, y quiere al rey por nosotros. Ha hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Frutos engañosos es una doctrina incorrecta que se comparte, que parece un fruto bueno. Entonces, hay situaciones donde personas pueden estar dando frutos engañosos y podemos estar consumiendo frutos engañosos. Ok. Y también tenemos el fruto corrupto y el fruto carnal. Entonces, el fruto corrupto, Mateo 7:17-20, dice que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, que el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerás. Aquí es que hay árboles malos que en la parte mundana pueden prosperar y pueden dar muchos frutos mundanos. Eso es un detalle importante. Ahora, otra cosa es que también un árbol que esté dando frutos malos y buenos no puede ser. Eso significa que está malo en su base, según el versículo 18, porque no hay un árbol que pueda dar de los dos. Entonces, si hay corrupción y ese árbol parece que da buenos frutos, ya sabemos que no es lo correcto. Y esto me gustó mucho relacionarlo con la segunda parte del fruto carnal en Gálatas, porque nos da una lista de lo que son esos frutos carnales. Algunos son muy chocantes, es decir, lógicamente no se van a dar en la mayoría de personas, pero hay otros que son más sutiles. Entonces, leámoslos. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay algunos que son muy chocantes, que lógicamente la mayoría de personas no van a hacer. Adulterio, fornicación, hechicería. Pero hay unos sutiles, pleitos. Puede haber un pleito entre hermanos, entre cónyuges, celos, ira, contiendas. Esos son frutos carnales sutiles. Entonces, si yo me autoevalúo y veo que estoy dando frutos carnales, porque tengo ira, porque tengo celos, o porque genero contiendas, según el versículo 18 de Mateo, no puedo ser un árbol bueno porque no puedo dar frutos buenos y malos a la vez. Entonces tenemos que estar en constante evaluación de si estamos realmente
siguiendo la enseñanza de llevar frutos buenos y la búsqueda de esa sabiduría espiritual o no, si estoy dando ambos, porque no se pueden dar ambos. Ok, y con eso llegamos al punto final, que es el llamado a todos. Y el llamado a todos es compartir los frutos y dar testimonio. Y ese está en 2 Timoteo 1, 6 al 8, que dice: por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones en el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Compartir, primero, tratar de buscar y llegar a un lugar de buena tierra, crecer en sabiduría espiritual, dar fruto y compartir ese fruto y ese testimonio. Avivar esos dones que tengamos para compartirlos. Ahora, compartir no tiene que ser con un montón de gente a la vez. Puede ser con mi vecino, compañero de trabajo, alguien que vive en la calle. No nos está diciendo que tiene que ser con un montón de gente, pero hay que compartir el fruto. Y el otro es que tenemos el llamado, y lo otro es que hay que atender el llamado, que está en Hebreos 2, 1, 4, porque dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyen? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que atender con más diligencia las cosas que hemos oído, y que si no lo hacemos, podemos deslizarnos y descuidar la salvación que se nos dio. ¿Ok? Y para resumir esto, quería mostrarles este arbolito que tiene las ideas generales. Entonces, el árbol como base somos nosotros, que tenemos que buscar buena tierra y cercanía con el Espíritu Santo en sus raíces, para poder crecer en sabiduría espiritual, escuchando, estudiando la palabra de una forma consistente y constante, teniendo como objetivo final la santificación, para que nos motive a no perder ese rumbo, ese faro. Con eso crecer, poder dar fruto bueno y puro, compartiéndolo a todos sin reservo y por igual, porque ese es el llamado que Dios nos da a todos nosotros. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Ojalá que este resumen al menos les haya quedado bien para llevarse. Y muchas gracias. Sí, Fabricio, te pago el pase nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué bonita presentación. Muy clara está. También quería compartir el versículo de Proverbios 11:30 que dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Como dice la palabra también en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese es Juan 15, versículo 16. El Señor nos recuerda que tenemos que llevar fruto, convertir almas y también ser consistentes con lo que estamos haciendo y diciendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Que Dios lo bendiga. Y ahora, Laura va a hacer la oración final. Ok. Muchas gracias, y de verdad que sí estaba muy bonita, muy entendida. Muchas gracias. Bueno, Padre Celestial, queremos de nuevo, Señor, agradecerte por esta tarde, por esta palabra, Señor, tan bonita que nos recuerda, Señor, lo importante, Padre Celestial, que es estar continuamente, Señor, escudriñando tu escritura, orando en la intimidad, Señor, agradeciéndote, teniendo un corazón, Señor, dispuesto a recibir palabra, dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, aceptar tu voluntad de manera, Señor, humilde, que seamos, Señor, entendidos, que seamos, que menguemos, Señor, para que tú crezcas en nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, quiero
pedirte, Padre Celestial, muy grandemente, Señor, por cada una de las personas que están detrás, Señor, de estas pantallas, Padre Celestial, para que tú le tomes, Señor, su corazón, para que seamos, Señor, humildes a recibirte siempre y con necesidad, Señor, necesidad de tu palabra, necesidad de tu guía, necesidad de esa intimidad contigo, Señor, que tengamos ese anhelo de recibirte en nuestro corazón todos los días y a cada momento, Señor, que estemos agradecidos por todo lo que tú nos das y por eso que tampoco nos das, Señor. También, Padre Celestial, bendice a cada uno de esas personas, de nosotros que estamos acá reunidos, Señor. Bendice a Fabricio, a Jamie, a Nela, a Juan David, a Juan Carlos, Señor, que predicó, Señor, para que y a todos los demás, para que sus hogares, sus vidas estén llenas, Señor, de el Espíritu que tú das, el Espíritu Santo, Señor, que enseña en todo momento, que nos indica lo bueno, lo malo, que nos enseña para ir al camino correcto junto a ti, Padre Santo. Bendice sus vidas, bendice sus familias, dale salud, dales confianza, tranquilidad en ti, que completamente, Señor, depositen toda esa esperanza, muchas veces, Señor, que nos llegan pensamientos, Padre, carnales, que muchas veces nos quieren quitar de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Que esa esperanza y todos esos pensamientos estén depositados en ti, Señor. Que entendamos que somos como muchas veces niños o como hijos delante de ti, que necesitamos a un Padre que nos guíe, que nos enseñe y nos muestre el camino diariamente, Señor. Bendícelos, acompáñalos en este día, casi terminando, Señor, la semana y empezando ya la próxima, Padre, en esta otra semana, Señor. Bendícelos, protéjalos, dales la palabra, que crezca esa palabra en sus corazones, en sus vidas, que seamos instrumentos, Señor, en este mundo para muchas personas, llevar tu palabra, llevar el conocimiento, Señor, de lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos enseñas al oído, Señor, y por palabra, Padre, de los maestros también, Señor. Así poder, Señor, ayudar a muchas personas, Padre, que aún no te conocen o aún necesitan tal vez de aliento, de palabras, Señor. Todo eso, Señor, para poder llegar a dar fruto y en algún momento, Señor, cuando tú así lo quieras, estar cerca de ti o estar contigo, Señor, todos reunidos como una iglesia, como familia, como hijos tuyos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y agradezco por esta semana que pasó, que está pasando, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo infinitamente. Gracias, Padre. Te lo pido, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Laura, que Dios la bendiga. Edgar y Laura y todas las familias que Gracias están a ustedes, más bien. Muchísimas gracias, conectadas. muchas bendiciones para todos, que tengan una bonita tarde. Amén. Sí. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Bendiciones Dios los para todos. bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Yali, que Dios la bendiga. Amén.